Así como es disruptivo estos encuentros en lo que es lo que son las relaciones astrológicas, ¿no? Entre Lilith con Marte, ¿no? También podemos decir también con Mercurio, con el Sol también hace poquito, ¿no? Estos encuentros a partir de relaciones astrológicas disruptivos, ¿no? Que son estas señales, podemos decir, ¿no? Que nos va mostrando ese cielo astrológico, ¿no? Que bajamos de un cielo astrológico, de un cielo de señales hacia una realidad propia, ¿no? Que es justamente un cielo y una realidad que nos presentan como esta idea de una cierta disrupción, de una cierta dificultad, ¿no? O hasta diría más una cierta hasta imposibilidad, ¿no? De abordar ciertos temas, de entender, ¿no? Pero cuando decimos imposibilidad, ¿no? De abordar o de entender, no significa esto que sea un tema el cual, por más que lo pensemos o lo analicemos, en este caso desde el punto de vista astrológico, no nos lleva a ninguna parte. Por el contrario, estos temas inabordables, inexplicables, ¿no? Son los que más respuestas nos dan y más claridad nos dan, porque justamente de eso se trata un poco la vida. Y la vida, si la queremos ver desde la astrología, justamente es esto, ¿no? Los movimientos, ¿no? Lo que se llama desde la astrología los tránsitos, ¿no? Esta palabra un poco por ahí que puede ser un poco confusa, pero bueno, ¿qué es el tránsito? Es el movimiento, ¿no? Y ¿qué es la vida? Justamente somos nosotros en movimiento, esa es la vida, ¿no? Nosotros estamos siempre en movimiento, ¿no? Pero cuando decimos movimiento, que sería lo mismo que el tránsito, es el movimiento físico, el movimiento del pensamiento, el movimiento del sentimiento. Y justamente cuando enfrentamos o cuando nos encontramos con una situación difícil de abordar o imposible de abordar o difícil de explicar o imposible de explicar, es cuando más nos interesamos en eso o nos deberíamos interesar en eso, y desde la cual podemos sacar la mayor cantidad de información concreta útil. Es como una fuente, justamente esto de ser inabordable, ser inexplicables, lo convierte en una fuente inagotable, ¿no? De respuestas y de esperanza y de señales para poder continuar con nuestra vida, con este movimiento que es la vida, que en astrología lo podemos entender como este tránsito, ¿no? Entonces, estas relaciones disruptivas, contradictorias, ¿no? que nos van apareciendo, ¿no? Que nos van apareciendo de manera constante, sobre todo cuando pensamos en una relación entre Lilith y Marte, o entre Lilith y Mercurio, o como pensamos hace poquito también entre Lilith y el Sol, todos estos últimos en Piscis, ¿no? Que de alguna manera nos presenta justamente esta idea de lo inabordable, de lo inexplicable y de lo disruptivo como punto de inicio para encontrar y para indagar muy profundamente
en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro, de nuevo, en nuestro movimiento, ¿no? En esto que es el tránsito astrológico, que es el movimiento nuestro, que es justamente, cuando decimos movimiento, es la vida misma, ¿no? Porque en algún punto pensar en un sol en Piscis, pensar en un Mercurio, ¿no? Lo que significa Mercurio desde el punto de vista de lo estructurado, ¿no? De la estructura, ¿no? De la estructura en la cual podemos entender un montón de cosas, ¿no? Empezando por la vida misma, ¿no? ¿Qué estructura, ¿no? ¿Qué estructura estoy, dentro de qué estructura se está moviendo mi vida, mi movimiento, mi tránsito, es decir, mi pensamiento, mi emoción, mis movimientos, mis decisiones? ¿Qué estructura es esa, ¿no? ¿Qué cuadrado, ¿no? Creé, ¿no? Dentro del cual creo que soy libre, o que creo que eso es todo, o que creo que eso es un universo infinito, cuando en realidad estamos hablando de algo extremadamente limitado, que justamente choca un poco con eso, ¿no? Eso de lo limitado, ¿no? Como que una palabra que es incompatible, totalmente incompatible. Y acá empezamos un poco con esto, ¿no? De lo inabordable, inexplicable, en el contexto de Piscis, ¿no? Y si a eso le agregamos una relación de disrupción, ¿no? Esto de la cuadratura en la astrología, ¿no? Esta idea de cuestionar desde lo esencial, ¿no? ¿Qué nos viene a decir esto un poco, no? O sea, porque justamente esa Lilith nos habla de él afuera de los márgenes. Mercurio nos habla de adentro de los márgenes. Justamente esto de qué pasa en la estructura, ¿no? La idea es que yo perciba el todo como una caja cerrada, pero que yo no me dé cuenta tampoco que es esa caja cerrada, ¿no? Porque esa caja cerrada va a estar formada, y eso Lilith nos va a venir a mostrar a nosotros, por muchas cosas, muchos deseos, muchas decisiones, muchas aspiraciones, muchos proyectos de vida que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros verdaderos deseos, con nuestras propias decisiones, sino que es una continuación de quizás deseos frustrados de quizás de otras personas, la familia o lo que sea, ¿no? Y uno encarna eso y lo continúa, ¿no? Quizás de manera no dicha, no expresada, pero sí absorbida desde un ambiente. Y de esto estamos hablando, ¿no? De absorber de un ambiente, ¿no? Justamente de esto nos habla mucho la luna, y también nos habla mucho Lilith, que es la luna, también la luna negra, esto de absorber de un ambiente, ¿no? Pero con la diferencia que acá hay una reacción, hay ese decir, pero ¿qué hay más allá de esto? Es decir, ni siquiera que hay más allá de esto, al menos mostrarnos que nos estamos moviendo desde ese cuadrado, y que hay mucha presión desde ya, pensándolo desde Piscis, a diluir, a aflojar eso, y sobre todo desde Lilith a mostrarnos qué hay afuera de eso, ¿no? Esa cosa que a veces, ese afuera que prefiero saber que no existe, bloquear la posibilidad de que existe, porque de ahí puedo ver cosas que me van a hacer reconocer mucho esto que venimos diciendo, ¿no? Pero ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué yo decidí esto? ¿Por qué sigo este camino, no? Si no me está dando demasiadas satisfacciones, o me da pocas satisfacciones, o me obliga a andar por un camino en el cual me impide o no me permite hacerlo de manera a conciencia, ¿no? El cuestionarme el porqué de las cosas que hago, ¿no? Entonces, este es el gran punto de la disrupción, ¿no? Y este es el gran punto del movimiento y de la vida, ¿no? Porque justamente lo que nos vienen a plantear este tipo de disrupciones tan contrarias, pero tan inabordables como estamos viendo, ¿no? Porque ¿cómo podemos abordar, cómo podemos entender, cómo podemos integrar, ¿no? La estructura, la vida como una estructura
cerrada, dentro de la cual yo veo que no es una estructura, lo veo como el todo, cuando en verdad es una estructura vista desde afuera, y al mismo tiempo todo aquello que está por fuera de esa estructura como que de alguna manera quiere formar parte de esa estructura, pero es automáticamente dejado de lado, y todo esto en el contexto de la necesidad de poder darnos la libertad de poder al menos ver que estamos en ese juego, ¿no? Metidos en esa estructura que es justamente esa energía de Piscis. Ahora, metemos todo eso en una bolsa y entramos en lo inabordable, lo inexplicable, pero que justamente es el fluir de la vida. Ese es el tránsito, ese es el movimiento, ese movimiento que es la vida misma, ¿no? Es ese movimiento que nos empieza a dar riqueza, porque nos empieza a hacer sentir un poco incómodos, ¿no? Nos empieza a hacer sentir un poco como que, ¿pero por qué esto? Por más que después cambien o no cambien las cosas, tomemos una decisión o no la tomemos, pero más allá de eso, empezamos a conectar con un cierto movimiento, con una cierta autenticidad de la vida, ¿no? Con esto que nos viene a decir la astrología cuando nos habla de los tránsitos, las posiciones. Nunca existen las posiciones, existen los tránsitos, y los tránsitos es el movimiento, y el movimiento es el fluir, nuestra vitalidad, ¿sí? Entonces, cuando podemos conectar con estas profundidades, con estas situaciones, con estas contradicciones, con estas preguntas sin respuesta y que nos llevan a más preguntas y a más preguntas, bueno, estamos conectando con una fuente, estamos conectando con una autenticidad, que eso es importante. Es muy importante esto porque justamente lo que nos está proponiendo este fin de ciclo astrológico, ¿no? Del Sol recorriendo ya los últimos metros de Piscis, nos está justamente diciendo que tenemos que entender justamente el movimiento, el fluir, la vida, el tránsito, todo esto que estamos definiendo como la vida misma, la vitalidad, justamente como un proceder y ser desde la no estructura, o al menos desde reconocer que todo lo que estamos haciendo, o que la mayoría de las cosas que hacemos, lo estamos haciendo desde una estructura que está formada por principios, ideas, deseos, etcétera, que en la mayoría de los casos tienen poco que ver con decisiones genuinamente nuestras. Es poder animarnos a pararnos ahí, en ese punto de rebeldía, ¿no? De Lilith, de poder pararnos ahí y observarlo, pero observarlo con amor, no con rechazo, con ganas de integrarlo, con la posibilidad de integrarlo, con la posibilidad de integrarlo con algo nuevo. Ese es un gran desafío y un gran momento para aprovechar esto que estamos viviendo, que es quizás un momento muy especial de fin de ciclo astrológico, y de gran valentía también, y de gran audacia, ya que dar ese paso nos va a llevar sin duda a poder experimentar quizás una apertura de conciencia y una grandeza de esto de la pregunta infinita y de la riqueza infinita y de la vitalidad infinita que nos proporcionan esta incertidumbre y esta falta de respuesta fija, constante, y de esta imposibilidad de poder pisar sobre suelo firme, pero que es lo que nos moviliza, nos motiva siempre a seguir adelante con optimismo y mayor sabiduría y conciencia.